Hoy les quiero compartir eh, acerca de la vida de Samuel, particularmente el proceso por el cual el pueblo desecha a Samuel como juez. Samuel fue juez del pueblo de Israel. El pueblo desecha a Samuel y, y pide un rey. Y vamos a leerlo allí en Primera de Samuel capítulo 8. Vamos a leer primero del 4 al 10 y luego vamos a leer del 19 al 22. Dice así, del 4 al 10 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que él había pedido rey. Y entre el versículo 10 y el 19 se relata que Samuel, no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero se relata que Samuel le explicó al pueblo cómo los trataría este rey, cómo este rey le establecería impuestos, tomaría de sus hijos para la guerra, este, cómo haría de ellos sus siervos, cómo los pondría a cosechar para él, cómo tomaría sus campos, cómo prácticamente se enseñorearía totalmente de ellos. Y Samuel pues le explica esto, cómo tomaría sus hijas para diferentes cosas, etcétera. Y Samuel le explicó todo esto al pueblo. Mira, le- Dios dice que les va a dar un rey, pero esto es lo que va a ocurrir. En otras palabras, se les advierte qué era lo que habría de ocurrir. Y dice, pero el pueblo, el versículo 19 al 22, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Y aquí hay algo muy interesante. Vemos que hay un pueblo que está rechazando a Samuel como aquel que lo juzgaba, aquel que los dirigía, aquel que recibía instrucción de Dios para guiar al pueblo. Y el pueblo se le acerca a Samuel y le dice que como él ya está viejo y sus hijos no andan en sus caminos, que él les constituye un rey, que sea quien los juzgue. Y le dice como todas las naciones. Es decir, ellos tenían sus ojos puestos en estas otras naciones, en las naciones que los rodeaban. Ellos querían un rey como esas naciones, que los juzgara y que hiciera con ellos como los otros reyes hacían con sus naciones. Y dice que esta palabra no agradó a Samuel, porque dijeron, danos un rey que nos juzgue. Pero Dios le dice a Samuel, oye la voz del pueblo. Y es interesante porque Dios le dice, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Esto es terrible, o sea, esto implicaba que ellos desechaban a Dios como su gobernante, como aquel que los dirigía, como su rey. Estaban desechando a Dios como rey, no querían que él reinara sobre ellos y estaban eligiendo un hombre
que como el resto de las naciones tenían a un hombre y tenían un rey que los gobernaba y que los dirigía, pues asimismo ellos estaban desechando a Dios para elegirse a sí mismo un rey como todas las naciones. Y, y dentro de este rechazo a Dios, de desechar y despreciar a Dios, eh, que de hecho esto es parte de la cruz, despreciado y desechado entre los hombres, la cruz de Cristo, varón de dolores. Cristo era el caudillo, Cristo, el ángel de Jehová, que había sido el que los había guiado desde que los sacó de Egipto, estaba siendo desechado otra vez, abiertamente aquí, como, ¿verdad? De forma colectiva por el pueblo, porque eran los ancianos, los líderes, los principales, estaban viniendo ante Samuel para decirle que escogiera un rey para ellos. Y vemos que ellos están desechando a Dios, y Dios, ¿qué le dice a Samuel? Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, óyelo, y conforme a lo que ellos te digan, eso es lo que va a hacer. Y vuelve y repite, oye su voz, pero adviértele. Y esto nos habla mucho acerca de cómo es Dios. Cuando nosotros muchas veces hacemos cosas, tomamos decisiones que necesariamente implican el rechazo a Dios, el desechar su palabra, el menospreciar su instrucción, Dios no se desentiende del todo de nosotros. Dios no se aleja ofendido. Dios nos da muchas veces nuestra voluntad. Nos trata de advertir, nos trata de corregir como hizo por medio de Samuel, pero muchas veces nos da nuestra voluntad y nosotros pensamos que como Dios nos da nuestra voluntad, es la voluntad de Dios y que esto es bueno. Samuel consulta a Dios, Dios le dice, oye su voz, haz lo que ellos te dicen. Y muchas veces damos por bueno lo que Dios nos permite tener o lo que Dios establece y ordena, porque la realidad es que Dios dio la orden a Samuel de que escogiera rey, y Dios le indicó hasta cuál rey era, y muchas veces malinterpretamos eso y pensamos que Dios es como nosotros y que Dios está de acuerdo con nuestra propuesta y que es su voluntad lo que estamos haciendo. Pero es debido a su misericordia y a su bondad que Él no se desentiende de nosotros, aun a pesar de nuestra rebeldía, y que a fin de cuentas lo que estamos haciendo es desechándolo a Él. Cada vez que desechamos su plan, cada vez que desechamos sus propósitos para nuestra vida, cada vez que desechamos su palabra, lo estamos desechando a Él. Entonces, a pesar de las advertencias, dice que el pueblo no quiso oír a Samuel y fueron insistentes. No, sino que habrá rey sobre nosotros y seremos como todas las naciones. Y nuestro reino gobernará, saldrá delante de nosotros y hará nuestra guerra. Ellos querían un rey que fuera como ellos y como el resto de las naciones. No querían un rey diferente, no querían un reino distinto. Ellos no querían ser distintos al mundo, ellos querían ser como el mundo. Y Dios le dijo, oye su voz y pon rey sobre ellos. Vamos a hacerlo a su forma. Y esto es tremendo porque esto nos dice en Oseas, no recuerdo el versículo particularmente, ¿verdad? La cita particular, pero sé que está en Oseas, que Dios dice que en su ira les dio rey, en su furor lo quitó. Es decir, cuando Dios les da rey al pueblo fue en su ira, y la ira es descrita. Entonces, bajo esta circunstancia, como Dios dándole al pueblo lo que el pueblo quiere, aun cuando no es su voluntad, aun con dolor, porque está siendo desechado, está siendo rechazado. Y así también la ira es descrita en otros lugares, Dios o entregándolo a su voluntad, permitiendo que cosechen lo que sembraron. Por ejemplo, Dios se molestó o se airó, se encendió su furor con Moisés cuando Moisés no le cree a Dios e insiste en que Dios mande a otro. Y Dios lo que dice, ok, pues voy a mandar a Aarón para que hable por ti. Y así que Dios termina dándole a Moisés lo que Moisés está pidiendo en su ira, en su furor. Así que en su furor, en su ira, Dios le da un rey al pueblo, no siendo la voluntad de Dios, Dios sufriendo porque realmente lo están dejando a Él y lo están desechando. Son las palabras que Dios mismo utiliza para referirse a lo que ellos estaban haciendo. Así que
Luego de esto se da un proceso de elección y Dios le indica a Samuel quién es la persona y fue Saúl. Saúl fue el que Dios le indicó a Samuel y después de que se elige a Saúl y todo esto, eh, pasamos al capítulo 12 cuando se ha ungido al rey y se ha elegido rey. Samuel tiene unas palabras casi de despedida como juez y no puede dejar de dar a saberlo, de mostrarle al pueblo, no puede dejar de mostrarle al pueblo, o no se puede quedar sin mostrarle al pueblo que lo que ellos hicieron estuvo mal, que aún a pesar de que Dios se lo dio y Dios le concedió tener lo que ellos querían, realmente ellos habían actuado en rebeldía contra Dios. Y esto nos muestra algo muy interesante, que aún nosotros, recibiendo ciertas instrucciones de Dios, como en este caso, la instrucción de escoger a Saúl, de ungir un rey, etcétera, fueron instrucciones de Dios, sí, pero era en rebeldía con su perfecta voluntad. Así que aún nosotros escuchando a Dios decirnos que hagamos algo, podemos estar actuando en rebeldía en contra de Dios. Y esto parece un poco contradictorio, pero es similar a cuando un padre, ¿verdad? Aquellos que somos padres, en algún momento nuestros hijos nos insisten sobre algo y nosotros les decimos que no es lo mejor, no es lo mejor. Y eventualmente llega el momento en que puede ser que le digamos, pues hazlo, y demos la orden, hazlo. Y para que ellos se den cuenta que su decisión, o sea, que no había otra forma que ellos aprendieran, simplemente no hacen, no, están empecinados y ciegos en cuanto a su capricho y a lo que quieren, que no hay otra forma de, de que ellos se den cuenta que su idea, su plan no es bueno. Hazlo, hazlo a ver si te funciona, hazlo a ver si sale a tu forma. Este, y ellos se creen que está, mira, tengo el permiso para hacerlo, estoy en la voluntad de mis padres, cuando realmente es la propia. Pues muchas veces así pasa con Dios también. Dios le dio la voluntad del pueblo al pueblo en su ira, en su furor, es decir, en su sufrimiento y en su dolor de haber sido rechazado, pero Dios en su misericordia aún permanece cerca de ellos. Y Dios les dio rey. Y Samuel les comienza a hacer esta advertencia y les tiene que dejar saber lo que ellos habían hecho para que ellos conozcan su rebeldía y su pecado, para que se den cuenta que aún a pesar de que Dios les dio rey y les concedió lo que ellos querían, esa no es la voluntad de Dios y habían actuado en rebelión contra Dios. Y dice en 1 Samuel 12, leemos el versículo 1 y luego vamos a brincar al versículo 12 y vamos a leer desde el 12 al 24. Dice el 1, dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Es decir, yo cumplí lo que ustedes me pidieron. Ahora, él comienza a hacer un recorrido que no lo vamos a leer, un recorrido de la historia de, de Israel desde que fue sacado de Egipto hasta ese momento. Y cuando está llegando ese momento, en el versículo 12, en cuanto al contexto de ellos en el cual ellos pidieron rey, dice el versículo 12, y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey. Y esto es bien interesante, aquí nos detenemos, porque dice que cuando ellos pidieron y dijeron, danos rey como todas las naciones, que haga nuestra guerra, que haga esto, aquello y lo otro, era porque tenían su vista puesta en el rey de los amonitas que venía contra ellos. Es decir, ellos estaban desconfiando de Dios para su protección y para su cuidado y tenían los ojos puestos en lo que estaban haciendo las demás naciones y lo que hacían las demás naciones. Y dijeron, ellos tienen un rey que vaya a hacer su guerra, nosotros queremos uno como el de ellos. Y dice Samuel, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. O sea, Jehová vuestro Dios era vuestro rey y ustedes lo desecharon y dijeron, no, queremos un rey como todas las naciones. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pedisteis. Eso se refería a Saúl. Ya veis que Jehová ha puesto rey sobre vosotros. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Y aquí vemos algo muy interesante.
Luego de que les deja saber lo que ellos hicieron, cómo pidieron rey, cómo desecharon a Dios como rey y cómo Él, haciendo la voluntad del pueblo, les da un rey, el rey que ellos eligieron, que aunque fue Dios el que lo eligió, ellos lo eligieron porque ellos le dieron las características de lo que ellos querían y Dios les da un rey con esas características de lo que ellos querían. Y sigue diciendo, he aquí el rey que habéis elegido, el que pediste, ya que Jehová era el rey vuestro, pero ahora habéis elegido otro rey y lo pediste y este es el rey que Dios ha puesto sobre vosotros. No los deja ahí, le dice, ahora entiéndanselas con su nuevo rey. No, les sigue diciendo y sigue apelando a ellos. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz. El temor de Jehová es el conocimiento de Dios. Si temieres a Jehová, si le conoces, si le sirves, si oyes su voz, si no eres rebelde a su palabra. Es decir, si no te empecinas en la rebelión de no escuchar su palabra. Si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros sirven a Jehová vuestro Dios, haréis bien. Es decir, a pesar de que hicieron esto, todavía si decides servir a Jehová, si decides escuchar su voz, si decides no ser rebelde a su palabra, si ustedes y el rey que ustedes eligieron deciden servir a Dios, a Jehová Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, si fuereis rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. ¿Y cómo la mano de Dios estuvo contra sus padres? Entregándolos en manos de sus enemigos. Ellos desechaban a Dios, elegían otros dioses, pues Dios los dejaba a los dioses que ellos habían elegido. No era de forma activa afligiéndolo, sino entregándolo en manos de precisamente de los dioses que ellos habían elegido. Y sigue diciendo, esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Y aquí viene algo bien interesante. Les va a dar una señal de que lo que está hablando no es un profeta despechado por el rechazo, sino de parte de Dios. Dice, esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Miren qué interesante. ¿Era el tiempo de qué? Él dice, miren ahora lo que Jehová hará delante de vuestros ojos para confirmar que mi palabra es verdadera. Dice, no es ahora la siega del trigo. Nosotros acá en Puerto Rico, que llueve prácticamente todo el año, no entendemos bien esto, a menos de que conozcamos que en, allá ¿verdad? En la tierra de Israel llueve durante la sementera o durante el tiempo de la siembra, que va aproximadamente desde otoño hasta primavera. Y desde la primavera en adelante no llueve. Y particularmente el tiempo del verano, el tiempo de la siega del trigo, cerca de junio, ¿verdad? Entre finales de mayo, junio y principios de junio, finales de junio, que es la siega del trigo, no llueve, no caen lluvias. Esto no es nada común que llueva. Nada común, es muy extraño vuelvo y repito, esto no es como acá en Puerto Rico que llueve prácticamente todo el año, que te dicen, no, no va a llover y llueve y no, es bastante constante este patrón. Las lluvias caen aproximadamente en otoño, comienzan las lluvias, comienza la siembra, se prepara el terreno para la siembra con esas lluvias y luego sigue habiendo lluvias, durante el invierno se aguantan un poco y vuelven a haber más lluvias a finales del invierno. Y cuando digo a finales del invierno es porque en la Biblia se dividen las estaciones realmente en invierno y verano, siendo el verano el tiempo de la siega que viene desde primavera, lo que para nosotros es primavera, hasta otoño, y el tiempo de la siembra o la sementera viene siendo el invierno, que es desde otoño hasta primavera. Este,
siendo como 6 meses prácticamente la época donde hay lluvias y 6 meses donde es la época que no hay lluvia. Así que es muy raro que hubiese lluvia en este tiempo. Por eso él dice, no es ahora la siega del trigo, que no hay lluvia. Y dice, yo clamaré a Jehová y él dará trueno y lluvia para que conozcáis y veáis qué grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo para vosotros rey. Para que ustedes sepan que fue grande su pecado, que la rebelión de ustedes fue grande, que esto no es cosa trivial ni cosa pequeña. El hecho de que Dios les haya dado lo que ustedes quieren no significa que lo que ustedes hicieron no fue pecar gravemente contra Jehová. El hecho de que Él todavía acceda a sus peticiones y conceda lo que ustedes están pidiendo no implica que Él está de acuerdo con lo que están haciendo. Y clamó Samuel a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. Miren qué interesante, ahora Jehová tu Dios ya no es nuestro Dios. Ellos están tan confrontados con su pecado que le dicen, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. No, no Jehová nuestro Dios, a Jehová tu Dios, porque ahora se sienten convencidos de pecado, de que ellos habían rechazado a Jehová y que ya Jehová, para fines prácticos, ellos no lo habían elegido como Dios. No era su Dios en ese sentido. Ahora Dios seguía con ellos. De hecho, esto era prueba de que Dios seguía con ellos y que Dios los estaba convenciendo de pecado para que ellos pudieran arrepentirse del pecado que habían cometido. Y, y dice, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Así que ellos están reconociendo ahora su pecado, están reconociendo que estuvieron mal y han recibido señal de que realmente constituyó un pecado muy grave lo que ellos habían hecho. Y Samuel respondió al pueblo. Miren que, y aquí viene lo que más me conmovió y me tocó profundamente de este incidente. Samuel respondió al pueblo, no temáis, vosotros habéis hecho este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová. Es decir, no se alejen, no tienen por qué alejarse de él. No salgan corriendo, no busquen esconderse como hicieron Adán y Eva, no busquen alejarse como hizo el pueblo en el Sinaí, que se pusieron de lejos y no quisieron acercarse y ni siquiera quisieron seguir escuchando la voz de Dios que les estaba hablando los 10 mandamientos, que les estaba dando la ley. No se alejen, con todo y que ahora están siendo convencidos de pecado, como Adán cuando se acercó la voz de Dios a él en el jardín, como el pueblo de Israel cuando escucharon la voz de Dios en el Sinaí y vieron la gloria de su presencia ¿verdad? En la cima de la montaña y se sintieron convencidos de su pecaminosidad. Asimismo, el pueblo estaba siendo convencido de su pecaminosidad y le está pidiendo a él que ruegue a Jehová para que ellos no mueran. Y Samuel le dice algo semejante a lo que Moisés le dijo al pueblo en el Sinaí. Le dice, no temáis, no tengan miedo. Sí, hicieron este mal, pero con todo eso, no se aparten de Jehová, no se aparten de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. O sea, de ahora en adelante, toma la decisión de servirle a Jehová con todo vuestro corazón. No se aparten en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre. Miren qué tremendo. Debido a que Dios es como es, debido a que Jehová, su nombre es su carácter, debido a que Dios es como es, debido a que ese es su carácter, Él no lo desamparará. Él no va a desamparar a su pueblo porque Él no es así. No te alejes tú de Él. Y esto es algo muy interesante. Cuando nosotros pecamos y tenemos convicción de pecado, nos da vergüenza acercarnos. Nos cuesta ir de rodillas a donde Dios. Y muchas veces lo que hacemos es seguir empedernidamente en nuestra lejanía de Dios. Y, pero para que eso no pasara con el pueblo, se le aseguró del favor de Dios. Y así mismo Dios quiere que nosotros sepamos que aunque nosotros muchas veces hemos pecado, hemos desechado su palabra, hemos actuado con rebeldía, y Él no los revela y no los muestra, no es para que nos sintamos, o sea, para que la culpa
nos abrace y nos cubra y no veamos luz. No, Dios quiere que reconozcamos nuestro error, pero también quiere que sepamos que debido a su gran nombre, Él no nos desampara. Él no se desentiende de nosotros. Y eso es muy lindo. Y sigue diciendo, cuando dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su gran nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Está en el corazón de Él que tú seas su pueblo, aun a pesar de tus faltas y pecados. Porque Él te amó, como dice en Deuteronomio 7, no porque tú fueras bueno, no porque tuviese algo mejor que en el resto de las naciones, porque no por eso, porque en realidad le dice Dios por medio de Moisés al pueblo, porque en realidad tú eras el más pequeño de todas las naciones, tú eras el más insignificante de todos los pueblos, sino que Dios te eligió porque te amó. Es por su buena voluntad, es por gracia, no porque haya un favoritismo, no porque haya, no, Dios elige, como hemos mencionado en otras presentaciones, Dios eligió al pueblo de Israel para mostrar en el más pequeño, en el más débil, en el más insignificante, que Dios no hace acepción de personas y que aún el más débil, el más insignificante, el más pecaminoso, Dios lo ama con amor entrañable y que Dios no se desentiende de él. Dios no desampara ni siquiera a ese. Por eso vemos que las personas, nosotros, seguimos viviendo y hasta cierto punto disfrutamos de muchas bendiciones, aun a pesar de nuestros pecados, porque Dios no se desentiende y no desampara a su pueblo, a sus hijos. Y sigue diciendo, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Ahora Samuel dice que lejos de él esté pecar contra Jehová, dejar de interceder y de rogar por ellos. Es decir, Samuel reconoce que para él sería un pecado contra Jehová, contra su carácter, contra su nombre, el él dejar de interceder en oración o de rogar por el pueblo. Porque si Jehová mismo, contra quien sea pecado, no se desentiende del pueblo y no los desampara, ¿cómo Samuel va a decir, ustedes me dejaron a mí que yo era su juez, ahora escogieron a otro, pues ahora arréglensela con ese? Si él se buscaba desentender de ellos por esa decisión del pueblo, él estaría pecando contra Jehová, contra su santo nombre, porque estaría actuando contrario al carácter de Dios, quien no se desentiende ni desampara a su pueblo. Antes, dice Samuel, os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Samuel le asegura del favor de Dios y le asegura de su buena disposición para seguir ahí para ellos en todo lo que ellos necesiten. Y, y esto es lo que hace Dios con nosotros. O sea, Dios manda a su espíritu que nos convence de pecado, pero también nos convence de justicia y de juicio. Y la justicia de Dios es su misericordia, es su carácter, es su forma de ser, que en su rectitud y en su misericordia, Él nos recibe, Él nos perdona, Él es quien justifica, Él es quien nos cambia, quien nos transforma, quien nos puede dar la victoria sobre nuestros pecados. Él es quien quita nuestras rebeliones, Él es quien toma nuestros pecados y los echa en el fondo del mar. Él es quien quita la culpa para que la culpa no nos torture más. Él es quien hace todo eso y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y esto todo es en conformidad al grande nombre de Jehová, quien a pesar de nuestro desecho, ¿verdad? De nuestro rechazo y desecho de Él, de su persona y de su Hijo Jesús, no se ha desentendido de nosotros, sino que permanece cerca, a veces dándonos las cosas que queremos y que pedimos, pero con el propósito de permanecer cerca y revelarnos y enseñarnos, instruirnos en cuál es su mejor y perfecta voluntad. Yo espero que esto nos ayude a entender cómo Dios ha trabajado con nosotros en nuestra vida personal, ¿verdad? En nuestra experiencia personal y, y que cuando entre la culpa y la convicción de pecado por algo que hayamos hecho, recordemos
que precisamente eso es señal de que Dios no se ha desentendido de nosotros, sino que nos está mostrando lo que está mal en nosotros porque Él quiere salvarnos, porque Él quiere limpiarnos, porque Él quiere cambiarnos, transformarnos, quitar el pecado. Y Él quiere seguir siendo nuestro Rey. Él quiere seguir estando cerca y Él quiere que seamos su pueblo y quiere bendecirnos. Ese es su propósito.